Bien, las porciones en esta mañana, leíamos de acuerdo, vuelvo a decir, a las porciones que Dios ha preparado. Ah, las porciones están en el libro de Éxodo, en el profeta Ezequiel y en el libro de la carta de Pablo a los Romanos. La porción del Torah se encuentra en Éxodo capítulo 6, principiando con el versículo, a ver, no lo quiero inventar aquí, 2, Éxodo 6, 2 al 9, 35, capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. La porción Haftorah, que es de los profetas, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, hacia el capítulo 29, versículo 21. Vuelvo a decir Ezequiel 28, 25, hasta el 29, 21. Y luego la porción Brit Hadashah, que viene siendo la porción del Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy en día, o como se nos había presentado, se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, capítulo 9, versículo 14 al 33. 14 al 33. Así que vamos a leer ahí parte de la porción en Éxodo capítulo 6 y vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Están listos? Dos personas están listos. ¿Están listos? Amén. Ok. Lo que pasa cuando comemos mucho antes de venir al servicio nos da sueño, ¿verdad? A ver si aquí mi asistente agarra vuelo. Ahí está. En Éxodo capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 2? A ver, dígalo fuertemente si lo tiene en español. ¿Qué dice? Dios también le dijo, yo soy Yahweh el Señor. Ok, habló Dios a Moisés. Estoy leyendo de la traducción Reina Valera. Dice, habló Dios a Moisés. Ok, y de ahí tomamos la porción. De ahí dice Moisés, o Dios a Moisés, yo soy Jehová, y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Quiero leer hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos entender en esta mañana, en esta tarde, perdón. Ayúdanos a comprender. Tu palabra dice que si alguien desea sabiduría, que la pida a ti. Y tú das, Señor, sin hacer diferencia, sin hacer distinción, a aquellos que con fe, con un corazón confiado en ti, piden, Padre, tú nos das sabiduría. Que este día no sea diferente, que este día no sea, Padre, aparte de los días en que venimos delante de ti, el día que tú has separado, el día que tú escogiste para que nosotros descansemos, para que nosotros reposemos, el día en que tú separaste para que las naciones vinieran delante de ti y rindieran honor, gloria y alabanza. Que podamos salir de este lugar con tu palabra, preparados, restaurados, fortalecidos. En el nombre, sobre todo nombre, te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Por qué decidí leer esta porción, Reina Valera? Porque es la más destacada, o sea, es la más conocida en el lenguaje hispano. Pues está la Biblia, Dios habla a las Américas, está la nueva traducción internacional, está ¿qué es la otra traducción contemporánea? Entonces hay varias traducciones, pero casi todas dicen lo mismo. Y mencionan ahí un nombre que no está correcto, porque si usted va al libro de Génesis, se usa el mismo nombre de Jehová. ¿Ok? Y cuando estamos leyendo ahora en Éxodo, ahí dice, entonces habló Jehová, diciendo este nombre nunca lo he usado antes. Hay una contradicción. ¿Sí me entienden? Y la razón es muy simple. ¿Por qué dice ahí Jehová? Pues realmente el nombre Jehová nunca lo ha entregado Dios a la gente, al pueblo. El nombre Jehová es una traducción que ocurrió cuando se tradujo la palabra de Dios.
al español y al inglés y a los demás lenguajes. Pero es un nombre que se usa la palabra sacrosanto, queriendo decir es lo más altísimo, lo más santo que puede existir, el nombre de Dios. Y cuando no hemos estudiado lo que Dios habló a su pueblo, porque recuerde que Dios escogió al pueblo hebreo, al pueblo judío, para llevar su palabra a las naciones. Escogió nacer entre un pueblo judío, ¿ok?, a una familia judía, ¿sí o no? ¿Ok? Que no eran bautistas, no eran metodistas, no eran presbiterianos ni católicos, no eran ni pentecostés ni carismáticos, eran judíos. A ese pueblo escogió el Señor nacer y luego creció de acuerdo no solamente a la instrucción judía, sino a la tradición y el costumbre judío. Se le respetaba al Señor como rabino, o sea, maestro judío. En la cultura judía no se permite que nadie enseñe a los judíos excepto un rabino. Si usted vaya a hablar con cualquier judío ortodoxo y usted le dice, ¿sabes qué? Te quiero invitar a una enseñanza, a un servicio. Dicen, ¿quién va a enseñar? Y si le dices tú, pues es un hermano que esto y lo otro. Dicen, ¿es rabino? No, entonces no voy. Y en esa parte tienen mucha razón, porque un rabino no solamente dice, el Señor me llamó, voy a predicar y ya. Un rabino, antes de que empiece a enseñar, tiene que comprobar su conocimiento del Torah, o sea, los 5 libros de Moisés, y los profetas, y los libros históricos y poéticos, los salmos. Tiene que aprenderse, perdón, la palabra de Dios para poder enseñarla. A hoy en día es escaso aquel pastor que realmente con toda honestidad y con toda sinceridad puede decir, yo conozco la palabra de Dios, porque son familiarizados con 1 o 3 o 4 o aún 10 versos. Con eso validan ellos, con eso certifican ellos que conocen la palabra de Dios, y no es así. Entonces el Señor enseñaba porque era rabino judío, viene un pueblo judío y viene hablando acerca de las profecías que hablaban de él. Si se fija usted en la iglesia cristiana nunca espera a un Mesías. Amén. Usted va con 10 cristianos y les pregunta, ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? Y empiezan a decir toda clase de cosas, excepto porque el Mesías prometido vino a su pueblo. Dicen, es que Dios me sanó, es que Dios restauró mi matrimonio, es que Dios me rescató, es que Dios me liberó de adicciones, ¿verdad? Pero a través de mi juventud, que hace tiempo pasó, ¿verdad? Ahora cuento con 50 años que el Señor me ha dado. El 2 de mayo completo 21, apúntalo para que no te olvide, el 2 de mayo. Y cuando contaba con mi juventud, yo escuchaba todas estas cosas. Y me di cuenta que lo que Dios está hablando aquí vuelve a suceder. No obstante, el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, la Biblia dice, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que él fue delante de Dios cuando Dios lo escogió a él y le dijo al Señor, le pidió al Señor, Señor, necesito algo de ti. El Señor le contestó, pide lo que quieras, te será dado. Y él no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió gloria, sino pidió, dijo, quiero que me des sabiduría para poder dirigir a este pueblo tuyo, porque es un pueblo grande. ¿Ok? Entonces Dios le dijo, porque no has pedido cosa grande, te voy a dar lo que pediste y aún te voy a dar todo lo que no pediste. Entonces vemos algo significante ahí de que si usted estudia el libro de Salomón, si usted ve los proverbios, si usted ve algunos de los salmos, no todos los salmos fueron escritos por David, algunos fueron escritos por Salomón.
y algunos por otras personas aún. David no escribió todos los 150 salmos. Entonces, usted se da cuenta de la sabiduría que Dios le dio. Y hay historias en el libro de los Reyes que hablan acerca de Salomón y su sabiduría, perdón. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Pues nos enseña mucho de que volvemos a lo mismo. Dios le está hablando a Moisés, dijo, nunca me he revelado o enseñado este nombre a nadie. Antes nunca me conocían por este nombre. Entonces el nombre Jehová es derivado, aunque no es una traducción correcta, es derivado de 4 palabras que en el lenguaje judío, ok, no lleva vocales. ¿Sí me entiende? No existe. Mire, si usted ve ahí la palabra Jehová, no lleva una E, no lleva una O, no lleva una A. Es un YHVH. Entonces, ¿cómo pronunciamos ese nombre? ¿Cómo lo pronunciaríamos? Una persona que enseña la gramática, le diría a usted, es que no puedes pronunciar ese nombre, no tiene vocales. Exactamente. Exactamente. Dios nunca permitió que ese nombre se mencionara. Y es por eso que en cuanto al lenguaje hebreo, cuando escriben el nombre de Dios, no escriben las vocales, ponen una linita ahí. ¿Cómo se dice una dash? La dash. ¿Ok? Y omiten los vocales porque es un nombre que es muy maravilloso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque hoy en día ya no se respeta el nombre de Dios. Aún el nombre que incorrectamente es traducido Jesús, el correcto nombre es Yeshua. So, si tu nombre es José, ¿por qué te voy a llamar Pancho? ¿Me entiendes? Aunque es común en nuestra cultura que a muy pocas personas se les llama por su nombre, puros apodos, ¿verdad? El flaco y el gordo, el chaparro, el cejas, el greñas, ¿verdad? La chonchis, la chaparra, la prieta, la güera, ¿verdad? Muy pocas veces, fíjese, yo crecí en una iglesia donde había veces que se les llamaba, ¿verdad? Con cariño. La hermana Chenchita. Después fallecía la hermana Chenchita y nadie sabía cómo se llamaba la hermana Chenchita. Pues la hermana Chenchita. ¿Se acuerdan? El hermano Tencho. ¿Y cómo se llamaba? ¿Hortensio? Fíjese. Una vez, me acuerdo cuando andaba en gira y éramos músicos, y me acuerdo que una vez me presentaron pues en ese tiempo muchacho, ¿verdad? Estaba joven como yo. Y me dijeron, este es Lázaro. Bueno, entonces yo le llamaba Lázaro, ¿verdad? Lázaro y Lázaro y Lázaro. Pero recuerdo que en una de esas, cuando, quién sabe qué estábamos escribiendo, y escribió su nombre, puso ahí Juan. Entonces, cuando lo vio que está escribiendo él, Juan, luego su apellido, le dije, Lázaro, ¿por qué pones Juan ahí? Digo, porque es mi nombre. Dije, entonces, ¿por qué todos te dicen Lázaro? Dijo, yo no sé, así me empezaron a decir, así se me quedó. ¿Qué cosas, verdad? Pero el nombre humano muchas veces no tiene significado, no tiene significativo, no lleva valor. En el lenguaje hebreo, hermanos, un nombre tiene mucho valor. Porque el nombre, un nombre hebreo, un nombre judío, dice algo acerca de esa persona. Tomen por ejemplo Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob estaba su esposa por dar a luz? ¿Y se acuerda que iban a ser al que conocemos como Benjamín ahora? Y su madre, a punto de morir después de que había nacido, le preguntaron ¿cómo le vas a poner? Y ella dijo, lo voy a poner Benoni. No Boloni, Benoni. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Hijo de mi dolor, hijo de mi angustia. Fíjese. Porque le causó mucha angustia, aún a punto de llegar a la muerte. Se podía decir que él mató a su madre.
¿verdad? Entonces ella dijo, este es el hijo de mi angustia, el que causó mi angustia. Jacob, escuchando eso, fue cuando ya lo trajeron al niño fuera y dijo, no, 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 no. Mi hijo no se va a llamar hijo de angustia. Se va a llamar Benjamín, no Benoni, porque Benjamín quiere decir hijo de mi fortaleza o de mi mano derecha. Fíjese. Y a veces ponemos nombres a los hijos sin pensar, sin ver el significativo. Un nombre tiene mucho que ver, pero fíjese en la cultura hispana, se les llama a las personas Concepción. Y una de mis hijas me dijo, Daddy, ¿qué quiere decir Concepción? Ay, pregúntale a tu mamá. ¿Sí me entienden? Otra palabra para concepción, ¿qué quiere decir? Embarazo. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿le pondríamos a alguien embarazo? ¿Cómo te llamas? Embarazo. Fíjense, qué tremendo. No sé si no pensaban. Dolores. ¿Usted no conoce una persona que se llame Dolores? ¿Verdad? Dolores. Bueno, ¿y por qué le pusiste Dolores? Pues porque así llamaba mi abuelita. Y empezaban a pasar los nombres, ¿verdad? A los hombres en el lenguaje hispano, en la cultura hispana se les nombra también María, ¿verdad? Yo tengo amigos que se llaman, les decimos Chema, porque se llaman José María. Aún el cantante, el ganador del OTI, Festival OTI, esas personas que dicen, OTI, ¿qué es OTI? El Festival Internacional, no mexicano, Festival Internacional, el OTI. Y no elote, el OTI. No elote, no maíz, ok, el OTI, OTI. Y se llamaba Napoleón, ¿se acuerdan? José María Napoleón. ¿Cómo les cantaba? Pajarillo, Vive, ¿se acuerdan? Y otras canciones. Total de que él se llamaba José María Napoleón. O sea, la persona que conozco, José María, le decían Chema. Fíjese. Entonces, se pierde el valor de un nombre. Y luego llegamos a lo que quiero llegar. Y luego se le pone a los hijos Jesús o Israel. Pues como si a mí me pusieran Piporro. Pues ¿qué quiere decir? Algunos de ustedes no conocen a Piporro, ¿verdad? Si me pusieran a mí Mostachón, como el de los polivoces, Clavillazo, Teto, ¿sí me entiende? Óigame, pues, ¿a qué estamos llegando? Ya no respetamos los nombres, ni el nombre de Dios perdonamos, ni el nombre de Dios estimamos, ni lo respetamos, ni le brindamos la honra que merece. Y es porque no se nos enseñó la santidad en su correcto aspecto. La santidad no quiere decir, hermano, que andamos con la Biblia debajo del hombro. Lo que pasa es que la vamos a apestar ahí. Lo que pasa es que no se nos ha instruido lo que verdaderamente la palabra de Dios habla acerca de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no es aquella santidad que se ha enseñado desde antaño, que dice que usted no puedes esto y no puedes lo otro y no puedes aquello. Hasta que llegamos a un legalismo en la iglesia donde ya estábamos peor que los fariseos. Ya los diáconos y las diaconisas en la iglesia no se enfocaban en brindar gloria a Dios, sino que andaban espiando a la gente a ver quién está mascando chicle por ahí. Y luego no se detenían. Yo recuerdo cuando yo estaba joven en la iglesia y se me olvidaba y estaba como las vacas, ¿verdad? Y iba la hermana, bueno, no voy a mencionar su nombre, iba y ponía su mano así delante de mí. Y ahí está uno. Fíjese, se ocupaban de que esa falda está muy larga. Fíjese, ese vestido está muy escotado. Wow.
Si miraban a alguien que viniera a la iglesia, al templo, con manga corta y tenía tatuajes, tapes eso. Wow. Y aún recuerdo el tiempo, un gran amigo mío, mayor de edad que yo, hermano Garza, ¿se acuerdan del hermano Garza? Era padre de nuestro pastor, hermano Rubén Garza. Y tenía cierto humor para hablar. Cuando predicaba, caía bien, y caía como risa, porque hablaba de una manera humorosa. Y platica de los tiempos cuando en el instituto bíblico se enseñaba de que si alguien iba a predicar, tenía que ponerse corbata y tenía que ponerse traje. Yo me los pongo porque quiero. No porque la palabra de Dios dice, ni porque la palabra de Dios mande, ni porque nadie me manda. Yo me los pongo porque así me gusta vestirme. Y recuerdo que él platica que llegó a predicar en cierto templecito, dijo, por allá por West Texas. Dijo, estaba haciendo una calor. Dijo, y el templecito, dijo, bien angostito. Y tenían un abanico de agua. ¿Ya se acuerdan los abanicos de agua? No, algunos de ustedes los tienen bien chiflados. Ni han conocido el abanico de agua. Y dice, recuerdo que estaba bien caliente, dice, yo sudando y sudando, dice, y empezaba, dice, a quererme quitar el saco. Y me acordaba de las palabras del maestro de homilética: no se quita el saco cuando está predicando. Y otra vez. Y el abaniquito apenas se hasta zumbaba, porque pues era el único abaniquito allí, el único aire acondicionado que había en ese templo. Dice, y entre más predicados, más sudaba, más se ponía caliente, porque hay más gente ahí hablando. Y pues claro, están ¿cómo se dice? Aumentando la calefacción. Dice, y ya no aguantaba. Dice, cuando ya dijo, bueno, pues ya voy a aguantarme. Dice, se levantó una hermana, ¿verdad? Que es súper, ¿verdad? ¿Verdad? No voy a decir bendecida, porque eso no es bendecida. Dice, recuerdo que esa hermana, dice, empezó a llorar el niño y se levantó con el niño y fue y se paró enfrente del abanico ahí. Dice, pues lo bloqueó. Ahora ya no corría nada de aire. Dijo, no, pues entonces tengo razón. Voy a justificar quitarme el saco. Y quise quitarme el saco. Dijo, yo escuchaba las palabras de aquel hombre, el profesor de homilética: no se quite el saco cuando está predicando. Dijo, entonces ya no aguanté. Dijo, le dije, hermana, por favor, se sienta o me quito el saco. Entonces existían reglas que realmente Dios nunca dio. Cierto familiar mío tiene una creencia que dice que las mujeres no deben de ponerse pantalón, que una mujer cristiana no puede ponerse pantalón. Y no le apague ahí en YouTube todavía, escúcheme. Entonces, siempre que lo visitaba yo, me decía, pues ¿cómo ves? Ustedes que creen que las mujeres deben andar vestidas, y así decía, como los machos. Y yo le decía, tío, vine a visitarlo, ¿ok? Y ya mi tía me daba café, empezamos a comer pan dulce, y él seguía hablándome de ello. Esto pasó en realidad aquí en la ciudad. Y recuerdo que entre más iba, más me preguntaba, bueno, ¿tú qué crees? Pues ahí andan todas las mujeres como machos con pantalones. Si una mujer santa debe traer vestido, y que la Biblia dice, hasta que le dije, tío, mira, en realidad la Biblia no habla de eso. ¿Cómo que no? Pablo dijo. Le dije, no, Pablo lo que dijo es esto: la mujer no se debe vestir en semejanza al hombre. Ahora, si queremos ver el tiempo, ¿ok? En ese tiempo hasta Pablo traban aguas. ¿Sí me entiende? Las mujeres no traban vestido, los hombres pantalón en aquel tiempo. Levi's todavía no existía. Y se quedó callado. Digo, pues a ver, habla con tu tía, o sea, con otra hermana de él que no era creyente. Dijo, mira, ella anda vestida con macho. Le dije, mire, tío, traiga mi tía un pantalón de poliéster rosa con círculos blancos, con bolitas blancas, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? El polka dot. ¿Cómo se dice en español? Dot de polka. Y ella no decía nada. Dijo,
Dijo, a ver, dile algo. Le dije, no, pues le voy a preguntar a usted. ¿Usted se pondría el pantalón que traía? Pues no. Le dije, ¿por qué no? Digo, porque es de mujer. Le dije, ahí está. No se está vistiendo como hombre. Hay cierta manera de que ella se puede poner unos slacks, es la palabra correcta, unos slacks que el corte es para mujer. Están diseñados para mujer. Si yo me pongo esos pantalones, la gente va a pensar algo mal de mí. Y eso es lo que dijo Pablo, no se vista en la semejanza. Tanto el hombre como la mujer en ese tiempo de Pablo, cuando él enseñó eso, vestían de enaguas, pero las vestían de diferente manera, de diferente forma. Aún lo que nosotros llamamos camisa. Mi esposa y yo acostumbramos a tratar de ¿cómo se dice? De mechar, ¿qué es la palabra que estoy buscando? ¿Combinar? Coordinar. Y si ella se pone un color, yo me pongo un color y casi tenemos los mismos colores. Pero las de ellas son blusas y las mías son camisas. Si me levanto tarde y dormilón y voy a agarrar una blusa de ellas, no me va a quedar igual. Primero, porque yo le digo que la de ella está al revés, ella dice que la mía está al revés. Si usted se fija, los botones de una camisa de hombre son de aquí para allá y las mujeres son de aquí para acá. ¿Cómo sabe, pastor? Usted nunca se ha puesto una, porque tengo 5 muchachas que las vestía cuando estaban chiquillas. ¿Me entiende? Entonces alcancé a ver que todo es diferente. Lo que la mujer se pone es diferente al hombre. Entonces llegamos a una confusión, a una mala interpretación de la palabra de Dios, simplemente porque no conocemos ese tiempo en cuando se dijo esto, cuando se instruyó. Entonces cuando llegamos al nombre del Señor, cuando vemos lo que la palabra dice acerca de santidad, lo malinterpretamos de que santidad es de que no vayas al cine. ¿De acuerdo? Pero si vamos más allá, mire, ahorita estoy hablando de cuando yo empecé a predicar, que es algunos 20 años atrás. Y me acuerdo que me invitaron a predicar en la misma iglesia donde yo asistía. Y cuando prediqué, acabamos de terminar el instituto y me dijo, pastor, hermano, quiero que predique el domingo por la noche. Le dije, claro. Y cuando estaba predicando, estaba dando un ejemplo y se me hizo fácil compartir con la congregación. Les dije, el día de ayer llevé a mi familia, fuimos al cine, vimos una película y empecé a darles el ejemplo. Y en la congregación se notaba donde la gente, la que no levantaba las cejas, se tapaba la boca. ¡Oh! Fue al cine. Y siempre hay una hermana que no se aguanta, ¿verdad? Y al final del servicio me dijo, hermano, es que ese no es buen ejemplo. Le dije, ¿de qué está hablando, hermano? Dijo, es que usted fue al cine. Como que no acaban de decir la palabra más. Fue al cine. Le dije, sí, hermana. Pero eso no es un lugar apropiado para un hombre de Dios. Válgame. Fíjese. Y ya se volteó y se fue, no me explicó. Y es lo que pasa, regañan a uno pero no lo corrigen. Y es diferente. Te puede regañar a todo el mundo pero no lo corrige. ¿Y sabe por qué no lo corregían? Porque no podían, no sabían cómo corregir a uno, porque no sabían ni por qué. Porque ella estaba segura de que si yo le empiezo a preguntar, bueno, hermana, ¿por qué no? No iba ni a dar con bola. Y una vez sí tuve la oportunidad de platicar con alguien que también me dijo, no, hermano, esos hermanos que van al cine, ¿verdad, hermano? Como esos que van al cine, hermano. Dije, mire, hermano, cuando yo vine a los pies del Señor, yo dejé de andar en gira. Y lo que a mí en ese tiempo se me hizo curioso es de que la mayoría de los hermanos cristianos que no van al baile y que no oyen música mundana, sabían con quién andaba y cuál era el number one hit. Y me presentaban como eso. El hermano tiene un testimonio poderoso porque él andaba con Gary Hobbs, hermano, el músico tejano, el borrado de Eagle Pass. Y en primer lugar, ¿cómo saben que es borrado si nunca lo han visto? ¿Cómo saben que es Eagle Pass? ¿Cómo saben que llegamos a esos niveles? Otros nos decían, te vi cuando saliste en Telemundo, hermano. Te vi cuando saliste en Univisión. Pues no, que no.
Entonces no entendía, no comprendía yo cómo puede ser de que se le puede regañar a alguien, no instruir, no corregir, regañar a alguien que porque estaba en una fiesta donde había música mundana, que porque fue al cine, pero en la televisión sí podemos ver todo. Entonces tenía yo ya como 1 año y medio, 2 años de pastor, y ya el Señor nos había permitido la primera congregación y empezó a surgir eso. Ay, hermano, es que, y llorando. Entonces una noche recuerdo que como estábamos teniendo servicios en nuestra casa, anuncié, le dije, mire hermanos, el siguiente servicio, que era un miércoles por la noche, le dije, lo que vamos a hacer es que vamos a tener servicios, después vamos a tener compañerismo, yo voy a comprar el pan de dulce, mi esposa va a hacer café y esperamos que se queden. Y tengo algo que compartir con ustedes después del servicio. Pues se quedó la mayoría de la congregación. Si recuerdo correctamente, parece que fue toda la congregación, todos los 5. Entonces, no éramos muchos, ¿verdad? Entonces, ya empezamos con el pan dulce, el tiempo era como ahorita, estaba poquito fresco. Y pues un cafecito, ¿verdad? Con pan de dulce, caía muy bien. Y empezamos a platicar hasta que un hermano me dijo, hermano, usted dijo que tenía una actividad para nosotros después del servicio. Le dije, sí, se me había olvidado. Le dije, venga, entonces salimos por la puerta de atrás de mi casa y salieron todos bien obedientes. Le dije, a ver, permítame, déjame agarrar la escalera. Dije, la escalera. Fui a agarrar una escalera que tenía y la recargué así hacia la cerca del vecino. Y la casa del vecino estaba bien próxima a la cerca mía. La casa de él estaba bien cerquita, la ventana de su recámara estaba bien cerquita de la cerca. Le dije, lo que vamos a hacer, en voz baja, le dije, puse la escalera ahí. Entonces uno por uno, ahorita él ya debe estar en cama, su esposa debe estar en cama. Entonces uno por uno, hermanos, vamos a subir y nos vamos a asomar por su ventana. Oye, me parecía que me había entrado un demonio porque todos me empezaron a abrir los ojos. Pero pastor, y nadie me decía nada. Entonces una hermana dijo, pastor, no entiendo lo que usted está haciendo. Le dije, ¿por qué no lo entiende, hermana? Dijo, pero es que, ¿por qué espera que nosotros hagamos eso? Dijo, es una perversión. Le dije, ¿pero qué tiene de malo, hermana? Pero es que a nosotros no nos interesa estar viendo lo que pasa detrás de esa ventana. Eso es algo privado entre un hombre y una mujer. Le dije, entonces, ¿por qué las novelas está ok? Porque es permitido que lo veamos en películas, que lo veamos en la novela. Pues es igual, es lo mismo. Pero existía un estándar doble donde si usted lo hacía en su casa y venía por medio del cable, era aceptable. Y ahí podíamos ver siempre en domingo, sábado gigante y el show de Gianni Canales y Fanfarria Falcón en aquel tiempo. Pero no era permitido de que usted escuchara una pieza en el radio. Porque en el radio sí pueden entrar demonios, en la tele no. Fíjese. Entonces decía yo, bueno, yo no entiendo, okay, ¿por qué aquí sí y por qué acá no? Y lo que pasa es que no leemos la palabra y no entendemos lo que significa la palabra santidad. Entonces, hablando del nombre de Dios, cuando digo Señor, este es mi nombre santo, por el cual he de ser conocido por todas las naciones, por todo el mundo. Es un nombre que la palabra santidad es separación. Es separación. Santidad quiere decir que hay una separación, un alejamiento de otras cosas. Es decir, si Dios dice, esta persona es santa para mí, no quiere decir que esa persona nunca hace nada malo. Esa persona está apartada para el trabajo de Dios. En el tabernáculo que Dios instruyó a Moisés a hacer, le dijo, habrá 3 secciones, 3, podríamos decir, cuartos, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. El atrio era donde David hablaba de ello, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahí entraba todo el que venía a ofrecer sacrificio a Dios. Pero luego de ahí entraba uno, hermanos, a un lugar que se llamaba el lugar santo. Ahí solamente los levitas y los sacerdotes podían entrar. Y detrás de ese lugar estaba otro velo, otra cortina. Y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. Y ahí en ese lugar estaba el arca del pacto.
con los querubines sobre ella, ¿ok? Y dijo el Señor, este va a ser mi lugar santísimo. Nadie entrará a este lugar excepto un sacerdote que venía siendo el sumo sacerdote, escogido una vez por año a ofrecer la expiación, la sangre del Cordero de Dios. Entonces una separación quiere decir que no se usa para ninguna otra cosa. ¿Sí me está entendiendo? Después Pablo hablaba acerca de los utensilios que se usaban en el templo y dijo, hay unos utensilios que son para honra en el templo y otros para deshonra. Los primeros son santos, apartados para solamente ese uso. Entonces, como no entendemos eso, pensamos por lo mismo, por el mismo fanaticismo y la idolatría que trajimos por descendencia. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Estoy escribiendo un libro que le he puesto por título Los dioses de mi padre, y en ese libro comento acerca de algo que es bastante común, y eso es las creencias en la vida del cristiano o la vida del creyente, que no vienen de la palabra de Dios, sino que vienen de las tradiciones. Es que así me enseñó mi mamá, es que así me enseñó mi papá, es que mis abuelitos así adoraban a Dios. Pero hermanos, venimos de una cultura donde aún nuestros padres, la mayoría de nuestros padres aceptaban de que no sabían leer. Entonces, ¿cómo sabían? Yo crecí en un lugar católico y recuerdo que le preguntaba yo a mamá, mamá, ¿pero por qué? Pues yo no quería ir a misa porque todas las misas eran en madrugada, ¿se acuerdan de aquel tiempo? Y luego el 12 de diciembre, la fiesta de Lupita, ¿verdad? Yo les digo, soy sincero, a esa sí me gustaba ir porque había champurrado, buñuelos y tamales. Entonces yo era el primero, yo sabía, yo voy a dormirme temprano porque me voy a levantar en la madrugada y voy a ir con mamá a la misa de gallo, ¿se acuerda? Y después de eso nos íbamos para cada una de las amigas de mamá y allá había tamales y buñuelos y champurrado, óigame, qué sabroso. Y me gustaba ir. Pero le preguntaba yo a mamá, ¿por qué somos católicos? Pues porque es lo que somos. Porque es lo que se nos enseñó de nuestros padres. ¿Se imagina? Y eso, hermanos, es algo tan, perdone la expresión, pero tan ridículo. Pues, ¿qué tal si a nuestros padres fueran dicho que Michael Jackson era Dios? ¿Se imagina? Porque no había confirmación, no había instrucción. Y ese es uno de los ídolos que el cristiano carismático, pentecostés, o como le quiere llamar, fundamental, cuando salió de la iglesia católica, siguió creyendo en varias de las cosas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios, sino que vienen como tradición de nuestros padres. Y el nombre que ellos usan como Jesús para describir o para referirse al Hijo de Dios. Si usted le pregunta por qué se llama, ¿por qué ese es su nombre? ¿Quién te dijo? Y nos damos cuenta que no nos dijo la palabra de Dios, nos lo dijeron un tal Constantino, emperador romano, por allá por el año 300. Ahora este año, fíjese, voy a empezar a anunciar de aquí hasta entonces porque quiero que toda la gente se dé cuenta de esto. Este año 2016, nos dimos cuenta hoy, alguien me llamó la atención, dijo, pastor, ¿sabías tú que este año 2016 la celebración de la dedicación del templo, que la conocemos como Hanukkah, principia el 24 de diciembre? ¡Qué tremendo! Entonces tenemos una producción que estaba ahí durmiente, Nathan y Matthew y yo hablamos de esto casi que 2 años por ahí, 2, 3 años. Y es acerca de una enseñanza que he esperado yo a dar, que he puesto por nombre El Rey que trajo la Navidad. El Rey que trajo la Navidad. Y se acuerdan muchos que empezaron a hacer una programación ahí, una producción, pero nunca se materializó. Entonces ahora es el tiempo, en mi opinión es tiempo perfecto, porque cae en ese tiempo. Y en esa enseñanza lo que enseño es de que
En realidad la Navidad no la enseña la palabra de Dios. La Navidad es una enseñanza romana. Y fíjese, hablé el servicio anterior de que cuando fui al Instituto Bíblico yo realmente pensaba que se me iba a enseñar dónde la Biblia dice que Jesús nació el 25 de diciembre en un pesebre. Entonces describo en esa enseñanza lo que realmente es veraz de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a tradición. Entonces el nombre que Dios estaba diciéndole a Moisés, este nombre nunca lo he revelado, se refiere a que es un nombre santo que él nunca autorizó se usara. Mire, si yo digo Dios me ayudó, ¿usted sabe de cuál Dios estoy hablando? Aquí en Estados Unidos, aún en México, todo mundo piensa que la palabra Dios está reservada para Adonai, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿sabía usted que si ahorita se encuentra usted con un musulmán, aquí en Estados Unidos o en México, también dicen igual que se oye igual, gracias a Dios, con la bendición de Dios? Entonces usted piensa, este es hermano, este conoce a Dios. Aún hasta dicen que Dios te bendiga, así dicen. Mi esposa y yo una vez tuvimos un encuentro con alguien y así dijo, oh, si no fuera sido por Dios. Y yo pensé que mira ese hermano. No, pues no viene siendo ni primo. Porque es musulmán. O sea, el Dios de ellos y el Dios de nosotros no es el mismo. Entonces cuando usamos la palabra, el término Dios, no nos estamos refiriendo a cierto Dios específicamente. Y Dios dice, yo solamente soy yo. Entonces yo soy, antes de eso decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero nunca dijo, llámenme así. Solamente dijo, llámenme Adonai, que quiere decir Señor. Eso es hebreo. Adonai es hebreo para Señor. ¿Sí me entienden? Pero nunca dijo, llámenme Jehová. Y uno platicando con unos conocidos que son testigos de Jehová, dijo, es que es el nombre de Dios. Dije, a ver, enséñame dónde dice. Y me llevan aquí, le dije, ¿quieres que te lo lea en hebreo? Y cuando lo vimos en hebreo, dijo, ¿por qué le faltan letras? Dije, no es que le faltan, es que ustedes le pusieron. Entonces, a lo que llegamos, hermanos, a una confusión y a un asesoramiento erróneo, porque realmente no llegamos a la conclusión que Dios es quien es, sino Dios es alguien que nosotros nos imaginamos. Yo crecí en un ambiente cristiano donde la gente instruía acerca de lo que ellos conocían y no lo que decía la palabra de Dios. Y entre más empecé a aprender la palabra de Dios, se frustraron porque decían, mire hermano, es que usted para todo quiere sacar la Biblia. Y empezaron los comentarios como que es que se están metiendo mucho en la Biblia. Y eso no está bien, hermano. ¡Wow! Fíjese. ¿Desde cuándo ha escuchado usted que un abogado o un juez sabe mucho de ley? Este sabe mucho de ley, este no es bueno. La palabra de Dios dice, estudia para que te muestres aprobado. Y empezamos a crear a Dios a nuestra imagen. Y decimos, no, es que mira, Dios es así, 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 así. ¿Sabía usted que en el libro de Job, cuando se termina el libro, porque si usted termina de leerlo se da cuenta que al final de la historia esa, al final de cuando ya Dios restaura a Job, le dice, en cuanto a tus 3 amiguitos, yo estoy contra ellos. Fíjese, dice, porque nada de lo que hablaron les dije yo que hablaran. Y si usted va para atrás, hermano mío, y empieza a ver las palabras que salían de el temanita y todos los demás que eran amigos de Job, las palabras que ellos dicen, es más, yo he escuchado pastores predicar acerca de esa parte de la palabra. Dicen, es que mira que dice que si tú eres bueno y tú te portas bien, Dios te va a bendecir. Aquí dice la palabra de Dios.
Mire, voy a decir algo que usted va a entrar en un shock si realmente no conoce la palabra de Dios. Si usted abre su Biblia, yo quiero que usted haga una determinación y se haga esta pregunta. ¿Cuántos están convencidos que toda palabra que está escrita en la Biblia procede de la boca de Dios? Y yo he preguntado, y la mayoría de cristianos dicen, pues todo, hermanos, es la santa palabra de Dios. ¿Por qué dice Santa Biblia? Digo, toda palabra que está ahí es de la boca de Dios. Sí, hermano, toda palabra ahí. Y voy a la porción del Nuevo Testamento cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y Judas va y se cuelga. ¿Sí me entiende? Porque dice, no, yo esta palabra es de Dios y yo la obedezco toda. Le digo, bueno, entonces hazlo pronto y ve, cuélgate. No, hermano, es que ¿qué? ¿Sí me entiende? En la Santa Biblia, a ver, levante su Biblia si la traigo, el teléfono o tableta, lo que traiga. En la Santa Biblia, 100% de las palabras no salen de la boca de Dios. Porque el diablo tiene mucho que decir, Satanás tiene mucho que decir en lo que conocemos nosotros como la Santa Biblia. Hay falsos profetas, hay reyes injustos, reyes malos, palabras deshonestas, palabras que aborrecen a Dios, palabras que no tienen lugar en la vida del creyente. Entonces, si no nos cuidamos, nos estamos leyendo algo y lo vamos a aceptar como que es palabra de Dios. Y dice, necesitas ver el contexto. Dios le dice, este nombre nunca me revelé. Voy a terminar con esto. Entonces, ¿por qué se le apareció a Abraham y se le apareció a Isaac y se le apareció a Jacob? Es una palabra con doble sentido. ¿Sí me entiende? Cuando Dios dice yo me aparezco, también quiere decir me parezco. ¿Sí me entiende? Aparecer y parecer son muy, ¿cómo se dice? Muy cercanos, ¿verdad? ¿Qué es la palabra correcta? No es sinónimos, ¿verdad? Es no recuerdo la palabra en español. Pero total de que se oye bastante igual, ¿verdad? Que suenan bastante igual. Parece y aparece. ¿Qué es la diferencia? Pues parece es que tiene la semejanza. Y en apariencia también hay semejanza, pero hay una revelación. ¿Sí me entiende? Cuando alguien se parece, refleja características, atributos físicos, ¿verdad? De otra persona. Si yo le digo a alguien, mira, ese se parece a mi tío. Es diferente a que yo diga, ese se le aparece a mi tío. ¿Verdad que sí? Entonces una apariencia no solamente lleva consigo una imagen, sino lleva consigo una revelación. Entonces lo que Dios está diciendo, dijo, para muchas personas, yo me parezco a otro Dios. Yo me parezco al Dios de los católicos, yo me parezco al Dios de los musulmanes, yo me parezco al Dios aquel, al Dios otro. Y por eso dice, me tengo que aparecer. Dijo, y ahora he venido para aparecer a ustedes y para que ustedes me conozcan como realmente el Dios que soy. Dijo, porque cuando me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, no revelé todas mis características, todo lo que soy. ¡Qué tremendo! Nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, tan soberano, que es imposible para que una persona diga, yo conozco todos los atributos de Dios, yo conozco todo de Dios, yo conozco todos sus caracteres. Pablo proclamaba, quiero conocerle, fíjese. Después de predicar y plantar iglesias y sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, dijo, con fin de conocerle. Porque no hay manera de que conozcamos todos los atributos de Dios.
Y ahora Dios estaba diciéndoles, yo quiero aparecerme a ustedes, pero sucede lo mismo que está sucediendo hoy. Mire, cuando yo era joven en la iglesia, nomás faltaba que, perdón, que alguien dijera, ¿quién trae una petición? Saca el violín. No estoy bromeando. Oiga, era una lloradera. Ay, hermanos, oren por mí porque ya me van a cerrar el cable y pues no se me puede pasar la novela porque es el último capítulo ya. Mire, una vez ingresamos en el pastorado, pastores asociados más bien, en un templo en San Ángelo. Entonces llegué yo allí y noté que la congregación, la iglesia tenía un van, ¿verdad? Y noté que casi nadie lo usaba. Y es más, en ese tiempo, el pastor, nuestro hermano pastor, era el que la manejaba, pero pues para él, para uso del ministerio. Y la razón que lo usaba es porque poco antes de eso me di cuenta que pasó un evangelista por ahí y no traía carro y el hermano le regaló el carro de él. Así era nuestro pastor. Tenía un grande corazón para dar, me enseñó mucho a mí acerca del dar. Y bueno, así quedó, ya pasaron como unas 3 semanas. Y en San Ángelo habíamos radicado ahí, años atrás. Bueno, hablando de Gina, porque Gina es mi calendario cuando hablo de San Ángelo, porque Gina nació en San Ángelo. Entonces, cuando volvimos, ¿qué edad tenía Gina entonces? ¿Como 5 años? 6, porque estaban en la Río Vista. Como 5 o 6 años, o 5 o 6 años después fuimos, no, era más que eso, como unos 8 años. Y fuimos a dar ahí y recuerdo que a uno de los servicios de domingo por la mañana llegó una hermana y ya me vio, hermano Dino, nos abrazó, tenía muchas ganas de verlos, qué bueno que ahora están aquí y bla, bla, bla. Dije, hermana, pues ya estaba aquí casi arriba de un mes y no la había visto porque no había venido. Ay, hermano Dino, y ahí empieza. Ya cuando suspiran antes de hablar, agárrese. Hermano, es que yo vivo allá bien lejos, al otro lado de la ciudad. Y este templo estaba en la entrada de aquí para allá. Dijo, allá donde están las lecherías. ¿Sabe usted dónde están las lecherías? Sí, son tan las. Bueno, por allá, por las lecherías, allá vivo, hermano. Entonces, pues yo no tengo carro, no manejo y nadie va por mí, hermano. Yo estaba joven, inexperto, por no decir tonto, ¿verdad? Y le dije, hermana, pues yo voy por usted. De veras, hermano, digo, sí, hermana, yo voy por usted. Para que venga al servicio. Ay, hermano, yo sé que por eso Dios lo mandó. Y mi pastor estaba a un lado de mí y él nomás se sonrió. No me dijo nada, nada más se sonrió. Como queriéndome decir, a ver, éntrale. Date cuenta. ¿Quiere venir el miércoles, hermana? Sí, hermano, vaya por mí el miércoles. Ok, dije, hermana, pero yo llego temprano, llego aquí 1 hora antes porque tengo que preparar el edificio, prender todo y prender el sistema de sonido y ensayamos poquito porque era líder de alabanza también. Le dije, entonces vamos a llegar temprano. Y yo vivía a 2 cuadras del templo. Entonces dije, se me prepara como 1 hora 15, 1 hora y media antes porque tengo que ir hasta allá, hasta las lecherías. Y levantarla, dijo, está bien. Y pues nos arrancamos el miércoles y encontramos su casa. Antes no había GPS, antes no había teléfono ni nada. Y dije, pues parece que esta es la dirección, parece que sí es, porque ahí tenía su nombre en el buzón. Entonces le dije a Terry estaba chiquita, ¿te acuerdas? Le dije, mija, bájate y ve, toca por favor, porque pitamos y no salía. Le dije, ve, toca. Yo aquí estoy, volteaba a Terry, estaba chiquita y decía, nadie contesta. Le dije, vente. Entonces cuando ya se va montando Chevy en el minivan que teníamos, oigo un grito, hermano Dino, hermano Dino. Y dije, ¿dónde? Y era de enseguida, la casa de enseguida. Y nomás abrió la puerta y le hizo así. Y ya, pues eso quiere decir, espérate, ¿verdad? Ok, nos esperamos. 15 minutos, 20 minutos. Y luego sale corriendo y se mete para su casa y agarra la Biblia y se viene y se monta en la. Ok, está bueno.
Llegamos al templo, llegamos tarde. Se termina el servicio, voy y la dejo. Hermano, ¿me viene a levantar el domingo en la mañana? Sí, hermana. Yo vengo y la levanto el domingo en la mañana. Pues el domingo en la mañana fuimos otra vez, no estaba. Ok. Entonces, ¿quién sabe cómo fue a dar el servicio el domingo en la tarde? Y luego me dijo, hermano, el miércoles ahí voy a estar otra vez. Fuimos otra vez el miércoles, otra vez la misma historia. Entonces ya cuando se subió, entonces ya la regañé. Dije, hermana, espera. Dije, pero si yo tengo aquí como 20, 25 minutos esperando, hermana, y ya llegamos tarde la última vez. Ay, hermano, discúlpeme, es que ya están en los últimos capítulos de la novela y yo no tengo cable, entonces la vecina sí tiene. Y hermano, ya no me faltan como unos 2 más capítulos y ya se va a acabar. Y fíjese que el hijo que decían que no era hijo, no es. Qué tremendo. Y esa es la gente que nunca salen del Salmo 23. Ahí viven, ahí tiene su buzón. No pueden aprender nada de la palabra de Dios, pero oiga, le saben de que cuando usted andaba con Gary Hobbs, hermano, number 1. Así me decían, fíjese. Y llegamos a esto. Es un llorar y llorar y llorar. Y se la pasan en puro gemir a causa de su rebeldía, a causa de que no han puesto cuidado a Dios, hermanos. Entran en una depresión donde ya no le ponen cuidado a Dios. Dios está prometiendo, yo los voy a redimir, yo los voy a liberar, yo los haré pueblo mío. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Ya están listos? ¿Ya están ahí? Versículo 4. Dice, también establecí mi pacto. Estamos en Éxodo capítulo 6, versículo 4. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Fíjese lo que le está prometiendo Dios. Los tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que los sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Fíjese, Dios está hablando a Moisés, dijo, diles así. Pero mire el siguiente versículo. ¿Ok? Versículo 9, ¿están ahí? Dicen, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. ¡Wow! Se entra en una depresión total donde no importa que Dios se aparezca, no importa que Dios hable directamente a la persona, no le escucha. Están tan enfocados en su problema, en su capricho, en su rebeldía, en su iniquidad, en su error, que puede estar diciendo, Dios, dame la mano, te voy a sacar de ahí. Ay, Señor, aquí estoy con mi dolor. Cruzando el valle voy. Y domingo tras domingo escuchaba yo las mismas lloriscadas. Ay, hermano, oren por mí. Porque había más hermanas que hermanos en la iglesia en ese tiempo. Oren por mí, hermanos, porque Dios sabe el sufrimiento que yo paso en mi casa. Mi esposo es un demonio. Mis hijos están endemoniados. Hasta mi perro me mordió, hermano. Y lo escuchábamos domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Dios está hablando porque quiere redimir. Fíjense las promesas que le dice ahí. Quiero sacarlos de servidumbre. Quiero darles libertad. Quiero darles la herencia. Y quiero hacerlos mi pueblo.
Y si no lo podían escuchar, ¿acerca de qué? Su servidumbre. Estaban amargados, estaban tan depresionados que no escuchaban a Dios ya. Entonces, aparición y similaridad, cuando decimos se parece o se aparece, tenemos que poner atención qué fue lo que escuchamos. ¿Se parece o se aparece? Y hoy en día no hay certidumbre. Si usted le pregunta a Dios, bueno, ¿Dios haría esto? Pues yo creo que sí. Yo veo hermanos que dicen que tienen años en el evangelio y dicen, pues yo no sé si fue Dios, hermano, pero mire. ¿Se imagina? Es como si yo le dijera a mi señora, mira, yo no sé si fuiste tú, pero alguien entró a mi cuarto y pues yo la abracé y la besé. ¿Hello? Ahora yo no entiendo. Yo un día le voy a preguntar a David, perdón, a Jacob, bueno, ¿cómo no supiste la diferencia entre Raquel y Lea? Porque la Biblia dice que Raquel era hermosa y de bonita forma y Lea era flaca, por eso le pusieron Lea, porque sonaba como fea. Tenía ojos pipiliscos, dice la Biblia, y dice. Entonces, ¿cómo es que no notó la diferencia? Hasta el siguiente día se dio cuenta, fíjate, hermano. Ahora, ¿usted cree que mi esposa respetaría? Y dice, bueno, honey, pues everybody makes mistakes, como dicen los americanos. Fue un error, ¿verdad? Dios te perdona. No, voy a encontrar mis garras ahí en la banqueta, ¿verdad? Y eso sí me deja agarrar las garras. Y mucha gente que reclaman conocer a Dios no saben si se parece o se aparece. El Señor, nuestro Salvador, Yeshua, aparece el día que resucita y le habla a María, ¿se acuerda? María. Ella llorando, ¿se acuerda? Creyendo que era uno de los trabajadores de ahí del cementerio, le dijo, Señor, mira, si te lo has llevado, dime para dónde lo movieron. Entonces volvió a hablarle y se le abrieron los ojos y lo reconoció. ¿Se acuerda? Después de eso, en ese mismo tiempo, la Biblia dice que iban 2 discípulos hacia Damasco. No, perdón, a Emaús. Perdón, a Emaús. Pablo es el que iba a Damasco. Pero por ahí iba. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor, escuchándolos, iban platicando y el Señor se les apareció y empezó a caminar como que si iba rumbo del mismo rumbo de ellos. Y les empieza a preguntar, ¿de qué están hablando? Y le dijeron, pues, ¿eres foráneo? ¿No eres de aquí o qué? ¿Que no sabes las cosas que han pasado? Y les pregunto, ¿cuáles cosas? Pues de Yeshua Nazareno, hombre, que gran profeta y grande en obra. Y nosotros habíamos pensado que él era el Mesías. Pero no, hombre. Lo arrestaron, lo colgaron, murió y fue sepultado. Y ahora ya es el 3er día y no hemos sabido nada de él. Fíjese. Entonces el Señor les dijo, ay, mis ovejas perdidas, ¿verdad? Los regañó. De manera indigna les dijo, tardos de entendimiento y escasos de fe para creer todo lo que la ley y los profetas habla acerca de mí. Dijo, y empezando con la ley y los profetas, vaya ahí, se va a dar cuenta, dice, empezando con la ley y los profetas, les enseñaba todo lo que la palabra de Dios dice, lo que las Santas Escrituras dicen concerniendo a él. Hoy en día el cristiano más destacado no sabe ni encontrar al Señor, a nuestro Mesías, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, Esther. Podemos ver todos los libros y decimos, no, Jesús no estaba ahí, Jesús es del Nuevo Testamento. Porque eso fue lo que se les enseñó.
Pero el Señor mismo y aún sus discípulos y los apóstoles podían predicar el evangelio del Hijo de Dios, el Salvador, sin usar el Nuevo Testamento. Después doy esa enseñanza, ¿ok? Pero basta con decir de que podemos tener una apariencia o un parecer. ¿Se parece o no se parece? Entonces dice la Biblia que cuando Él les empezó a enseñar eso, dice, llegaron al destino de ellos. Pero el Señor hizo como que iba a seguir más adelante y le dijeron, quédate con nosotros, mira, la noche ya está llegando, quédate con nosotros. Cuando Él entró al lugar donde iba, la Biblia dice que le dieron pan. Cuando quebró el pan y lo bendijo, sus ojos se fueron abiertos y lo reconocieron y Él se desapareció. Fíjese eso. Se aparece y cuando ellos se dan cuenta quién es, desaparece. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita, de que Dios a veces, hermanos, Él es el que dice. Después Pablo habló en la porción del Brit Hadashah, ahí está en Romanos, cuando Él dice, yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero. Si a este le doy, a este no le doy, si a este lo libro o a este no lo libro, es cosa mía. ¿Recuerdan que Pedro, cuando empieza el Señor a preguntarle, ¿me amas? ¿Sí se acuerda esa vez? Después de 3 veces, Pablo le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces el Señor lo prepara su corazón y le dice, mira Pedro, tú antes te vestías y te ceñías y ibas y venías como te daba gana. Pero ahora alguien más te va a ceñir y alguien más te va a llevar, te va a guiar de la mano y llevarte a lugares que no quieres ir. ¿Y saben qué hizo Pedro? En vez de decir, Señor, pues dame la fe, dame la gracia, la fuerza para hacer esto. Luego lo buscó. ¿Y Juan? Me estás regañando a mí, me estás arrimando las chivas a mí, pues también a Juan. ¿Y saben qué dijo el Señor? Dijo, ¿y qué de él? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese, ¿tú qué? Tú sígueme a mí. ¡Wow! Porque hasta ese tiempo a Pedro todavía no se le aparecía el Señor, no lo veía de acuerdo a lo que Dios es, sino era solamente una parecida. Parecía Dios, pero él no estaba seguro. Parecía Dios, pero no estaba seguro. Dicen por ahí, ese fue el que declaró el Opus Dei, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Pero entonces, ¿por qué en el siguiente capítulo el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás? Wow. Para aquellos de la creencia católica que dicen, el primer papa fue Pablo, entonces el primer papa Dios le llamó Satanás. Hello. Tenemos que ver a Dios como Dios es y no como nosotros queremos que Él sea, simple y sencillamente. Y cuando Dios viene y aparece y empieza a revelarse, se revela con Ruri de una manera, Tita de otra manera, Neito de otra manera, Jerry de otra manera, yo de otra manera, a Mati, a mi esposa, a cada quien se muestra Él diferente. No quiere decir que son muchos dioses, es el mismo Dios con muchas diferentes características. Y con esto voy a cerrar. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pablo dijo, a fin de conocerle. Si usted ve ahí de lo que estaba hablando del compañerismo. Y esta mañana hicimos algo tremendo y lo que hicimos es que empezamos a ir uno con otro y decir que cómo se ha mostrado Dios a nosotros, cómo se ha aparecido. Y por ahí decían unos es misericordioso, otros es mi sanador, otros Él me liberó, otros Él es mi suplidor. Amén. Y lo que hicimos es que cuando empezamos a orar por cada uno por el otro, después del servicio hubo gente que dijeron, Dios me liberó, Dios me hizo libre, aleluya. ¿Y por qué? Porque no conocíamos que Dios podía hacer eso antes. Pero cuando usted va con alguien y le dice, mira, yo sé lo que es vivir con abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Yo sé lo que es manejar un Lincoln Town Car.
¿Ok? Yeah. Y traer 4,000, 5,000 dólares en nuestra bolsa. Yo sé cómo se siente. Y sé lo que es traer un carro prestado porque no es mío, porque no tengo. Yeah. ¿Sí me entienden? Mhm. Sé también lo que es ir a predicar y que se me dio una ofrenda de $5. Esto es fuera de la ciudad y no traer ni un centavo de nuestro bolsillo y tratar de decidir, le damos de comer a las niñas porque ya es tarde, estaban pequeñas ellas, o ponemos gasolina. ¿Qué hacemos, Señor? Y a los niños usted no los puede decir, pues espérate hasta que llegues a la casa, tienen hambre. ¿Sí me entienden? Sé lo que es andar bien vestido, dijo Pablo. Y sé lo que es andar desnudo. No quiere decir que andaba desnudo así sin ropa, quiere decir que andaba en garras. Esa es la traducción correcta. Dijo, mas he aprendido. Diga usted, yo voy a aprender. Vamos a ver un paso más adelante. Diga, estoy aprendiendo. Dijo, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo. Amen. La versión en español dice que en Cristo, que es el Mesías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo, espérame ahí poquito, porque muchos dicen, ay, aquí es donde viene el bonus, aquí es donde viene la respuesta. No, no, no. Dijo que me fortalece, no que me da todo lo que yo pido. Por eso, mira, uno de los errores, yo enseñé esto en la congregación en inglés, de que uno de los errores en las iglesias es de que nada más porque alguien escribe un canto y dice, este es canto cristiano, este es para Jesús, ya todos pensamos que esa persona es una persona que tiene entendimiento de la palabra de Dios. Y tomamos el canto como que si fuera la palabra de Dios. Y no es así. Que a lo que me refiero es un canto que anda por ahí muy, muy popular. Suena bonito, pero lo que dice no es la palabra de Dios, porque dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Wow. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué cada fin de semana tienen que sacrificar pollo porque no tienen para pagar la renta del templo? ¿Hello? ¿Por qué cada domingo, ay hermanos, oren por mí porque van a cerrar la luz? Otra vez. Pues no, que Dios te da todo lo que tú le pidas. Aparte de esto, no es bíblico, porque Pablo y sin un sinnúmero de personajes en la Biblia, vez tras vez iban con Dios y Dios decía, no. David con su primer hijo, sobre ¿cómo se dice? Cenizas. ¿Se acuerdan? Cuando se le enferma el niño, el primer hijo que tuvo con Bathsheba, pedía día y noche al Señor. El Señor dijo, no tuvo que contestar. Pablo el apóstol dijo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto. El Señor todo lo que me dice es, bástate mi gracia. Fíjese. Y vez tras vez podemos ver ahí que no todo lo que se le pide a Dios, Dios da. Eso no es bíblico. Y si no vino de la palabra de Dios, solamente hay otra área, otro departamento, podríamos decir, otra fuente. Y ese es el anticristo o anti-mesías. Y mucha gente te dice, no, cuando aparezca el anticristo en la tribulación, después de que suene la trompeta, ahí es donde va a engañar a muchos. No, hermano, ya empezó. Ya empezó. Y muchos van semana tras semana a la iglesia y les mienten y los engañan. Simplemente porque no conocen la palabra de Dios. Dicen, los quiero rescatar y no me dejan, no me escuchan, porque están muy enfocados en su problema, en su error. Pero yo creo en un Dios que puede quebrar el corazón del hombre, puede romper el corazón del hombre para rehacerlo, para reconstruirlo. Y déjame decirte, siendo alguien que experimentó eso, yo te voy a decir, no es algo que se siente muy bonito, es doloroso. Y quieres correr de delante de Dios, quieres alejarte primero. Pero cuando Dios rompe tu corazón,
causa dolor. Él dijo, voy a circuncidarlos del corazón. Circuncisión no viene sin dolor. Y circuncida nuestro corazón, corta, sangra, duele, es herida. Pero después viene y sana, y restaura, y restablece. Ahí es donde queremos llegar. Aquellos de ustedes que están escuchando ahorita, aquellos que están viendo por medio de cualquier medio, de su teléfono o tablet o la computadora ahí, ya es tiempo de que empecemos a escuchar la palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de tradición. Palabra de Dios y no de tu problema, porque tu problema delante de Dios no es nada, no hay nada imposible para Dios. Dijo Dios, yo me revelé antes como El Shaddai, Dios todopoderoso. Todavía es el mismo Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Póngase de pie, por favor.